Ya está Jennifer. Bueno, veamos quiénes están. Edison, bueno, Dore ya te saludé. Jennifer, Tupac, ya está entrando Brisa y Wilson Liendro. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Vi que Edison comentó un video, el video de ayer, recuerden. Y bueno, ya lo dije en el grupo. Videos en los cuales no puedan participar por X motivos. La idea es que lo revean al video. Y para saber que lo ven al video, me interesa de que los comenten a esos videos en los cuales no participen. Por ejemplo, Jennifer ayer no pudo participar por motivos personales y tendría que comentar ese video. Dorelia recién le dije lo mismo. Bueno, Edison no participó ayer, entonces comentó. Muy bien. Bueno, Maciel ayer anoche había participado comentando, pues le da un listo, pero yo no sé. La idea es que ustedes lo traten de ver el video. Es sobre la clase. Hay cosas que se van explicando y está bueno que lo revean. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta el momento de alguien que haya tenido dudas. Bueno, como les digo, saludo a todos. Repito nuevamente quiénes están hasta el momento: Edison, Brisa, Dorelia, Jennifer, Tupac, Wilson, Liendro. ¿Sí? Preguntas, comentarios, quejas, algún tipo de... A ver, ya que estamos, algún tipo de queja, algún tipo de comentario que lo quieran hacer, no tengo problema de escuchar. Por ejemplo, ahora está entrando Thalía Telma. Ella, por ejemplo, no participaba casi nunca. Pues ya está entrando. Pero no sé, ¿escucho comentarios o empiezo nomás? No sé, ustedes díganme. Somos los que somos. La idea, les cuento, para aquellas personas que por ahí no saben, todo lo que estamos haciendo se va a evaluar. ¿Cómo evalúo? A partir de la realización de los ejercicios con preguntas, por ejemplo. La idea es que aprueben esos ejercicios. Edison, vi ahí que hiciste uno de los primeros, y por ejemplo no llegaste al 60%. En algún momento intentá de nuevo, son 5 oportunidades que tienen los ejercicios en general para intentar. Y hay un plus de ayuda también que no les puedo decir cuál es, pero también ahí es muy fácil, ya si no aprueban los ejercicios, sería muy frustrante para mí, digamos, ¿no? Y eso para que tengan en cuenta. No se olviden. Después, ahora bueno, vamos a venir con la parte práctica. A partir de mañana, yo les voy a dejar un link para que instalen o para que descarguen, mejor dicho, el programa. Y mañana lo instalamos entre todos. Yo también lo voy a desinstalar de mi computadora. Lo voy a instalar para que vean cómo se instala y algunos comentarios. También de los ejercicios que deje ahora, por ahí ayude mañana para que lo puedan desarrollar. Hasta el momento, ¿me están escuchando todos bien? Ninguno entrecortado. No sé, Wilson, si me está escuchando bien. Manito con el OK o mano para arriba si alguien tiene algún problema. Hasta el momento. Thalía Telma, estoy viendo que no está activando su micrófono. Lamentablemente, eh, estaría bueno que alguno de ustedes le pueda dar una mano a Chiquita para ver si puede mejorar, ¿sí? Pero bueno, depende de la situación de lejanía o cercanía que ustedes tengan con compañeros. Bueno, por lo pronto me dice Wilson que todo bien. Vamos a empezar. Habíamos quedado ayer en vistas. Habíamos visto un poquito al respecto de vistas. Hoy le he sumado un video también para que les quede en algún momento si quieren profundizar al respecto de vistas. Y una página que es esta página, si la están viendo en este momento, que está bueno para ir viendo algunos conceptos. Si ustedes se fijan, yo nombré, a ver, les voy a marcar, esta palabra. Casi toda la bibliografía o mucha de la bibliografía es española. Nosotros al alzado lo vamos a decir frente. ¿Sí? Es el frente.
También le dije que cuando es una construcción edilicia le decimos fachada. Tengan en cuenta esos conceptos. Alzado, por ahí si aparece esa palabra alzado, significa frente o fachada, porque mucha bibliografía es española y toman esa palabra. Nosotros le podemos decir alzado o frente. Recuerden esto por las dudas. Bien, y para repasar un poquito al respecto, ustedes fíjense, tienen una figura que está en este caso en una perspectiva, ¿sí? La perspectiva, partimos de esta situación de la perspectiva, ¿no? ¿Sí? Con ciertos ángulos de este lado, un eje central, que es este eje, vamos a poner eje, y líneas de tierra para los costados. Y tenemos la perspectiva. Esto ya lo vamos a repasar cuando veamos perspectiva. Pero bueno, tenemos esta figura y para generar la proyección, ya vamos a ver, para que entiendan, por ello les comenté ayer lo que es proyección. Ustedes tienen que tener un plano. El plano sería la hoja, el elemento donde yo voy a realizar la vista de ese objeto, dependiendo de la vista que quiero obtener. Si yo pongo el plano de esta forma, ¿sí? Y vamos a hacer las proyecciones de cada vértice. El vértice van a ser estos puntitos que tienen aquí. Del otro lado también, de lo que es la parte trasera, van a tener otros puntitos. Serían los vértices y se proyecta. ¿Qué es proyectar? Es generar unas líneas, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Que muestren o que permitan generar esos puntos dentro del plano. Que en ese caso puede ser la hoja, puede ser la computadora, que usemos el plano de la computadora, de lo que estemos trabajando en ese caso en la vista de la hoja de la computadora, sea el plano. Una vez que se unen todos esos vértices en la hoja, fíjense, ahí se están uniendo todos esos vértices que obtuve, generaría ya la vista, en este caso la vista de alzado. Bien, se unen las aristas, obtenemos las proyecciones de caras de la pieza. Quedaría de esta forma, para que ustedes vean en la hoja que ustedes tendrían, a partir de la pieza que tienen, obtendrían esa vista. ¿Sí? Eso para comentarles. Bien, lo mismo pasaría en el caso de la planta, que la vista de lo que es arriba. Yo estoy mirando desde arriba hacia abajo y generaría todo el proceso también que ya anteriormente generé. Bien, y lo mismo para el perfil, que sería lo que es el costado. ¿Sí? De costado, en este caso es como si la persona acá tendría que estar mirando de adelante. Esto sería el adelante, ¿no? Si yo me pongo a dibujar la persona y que está observando, está mirando, este es su frente para él, este es el frente, este es el costado, en este caso, ¿no? Y aquí está mirando de perfil, del perfil, en este caso, de la persona, sería el derecho, la manito acá, si tendría la mano, sería el derecho, y está mirando la hoja. Y lo mismo que lo anterior, dibujamos a partir de los puntos de los vértices que proyectamos, generamos la vista de perfil. ¿Sí? Bien, y de esta forma quedaría representado dentro de ciertos cuadrantes. Los cuadrantes, en este caso este es un cuadrante, este es otro cuadrante y este es otro cuadrante. Así se lo tiene que llamar, en ese caso, a la vista que tenemos, que cuando abrimos la hoja quedaría esta forma. Vamos a ver más abajo cómo quedaría en la hoja directamente. Fíjense, aquí estamos viendo los cuadrantes, eso que les decía recién, que es esto y esto, ¿sí? Son el cuadrante 1, el cuadrante 2 y el cuadrante 3. Si ustedes se fijan, veo la vista de planta, sería esto. En este caso la vista de planta hago un clic y sería en esta zona.
si sería la vista de frente o alzado. Fíjense, sería esto, cómo quedaría. La vista de costado y todas las proyecciones, ¿sí? Las tres proyecciones. Repito, de costado, planta y alzado. ¿Comprendido la persona que está escribiendo? Que posiblemente sea, a ver, yo le digo quién debe ser. Talía. Nada, mentira, Talía. Puede ser que sea de Talía. Espero que me esté escuchando, Talía. ¿Sí? Estoy explicando un poquito las vistas de los objetos en el plano. ¿Sí? Este es el plan, la hoja, cómo quedaría representado. Las proyecciones, les muestro de nuevo que la vista de alzado, que es la de frente, alzado, recuerden que les dije eso, no se olviden. Planta, que es la vista desde arriba, perfil, la de costado. Y las tres, en este caso, ya se llamarían proyecciones. Preguntas, dudas hasta el momento, comentario, quejas, consultas, algún tipo de comentario. Bueno, aquí tenemos otra visual de un objeto. Este sería el objeto que quiero representar mediante vistas. Tengo la vista de frente, la vista de planta, vamos a poner así, frente, y el lateral derecho y el lateral izquierdo. Así quedaría visualmente, si yo me posiciono de esta forma, así, como observador, este sería el frente. Después tendría que pararme de arriba y mirar desde arriba para ver la planta o la vista superior, ¿sí? También acuérdense que era la vista superior. Y los laterales o vistas de costado que tengamos del objeto. Bien, hasta ahí habíamos llegado ayer. Esto es un poco de repaso. También lo que veíamos ayer, porque era una forma de caja y cuántas vistas podemos obtener. Si ustedes se fijan, tengo una vista, dos vistas, tres, cuatro, cinco y hasta 6 vistas puedo obtener en base al sistema que nosotros llamábamos sistema DIN. Y en lo que es sistema ISO, este sería el ISO E. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Eso vimos ayer. No se olviden por las dudas los que estudian. Bueno, eso también para tener en cuenta. Y después, vean, ¿sí? Vean lo que son las distintas vistas que podemos tener del objeto para representarla. Bien, eso para tener en cuenta por ahora. Bueno, vamos de nuevo al PDF que yo les estaba mostrando de las proyecciones. Y habíamos quedado en en la vista de alzado. Por ahí quedaba un poco descolocado todo. Acuérdense que esta vista es vista de frente. Nuevo, ¿sí? En el caso de estas piezas que están representándose. Y cuando aparecen estas flechitas, como en este ejemplo que tenemos aquí, me está indicando dónde estaría la observación de la persona, dónde estaría ubicado el observador. Y cuando yo me ubico, veo el frente, ¿sí? Teniendo en cuenta o es la vista de alzado. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Algún tipo de vista especial, teniendo en cuenta las piezas, que a veces es un poco difícil poder representar, ¿sí? O ver directamente esa pieza, hay que utilizar ciertas líneas con cortes. Si ustedes se fijan acá tienen una línea de corte que me está indicando de que hay un objeto o hay un corte o hay una cierta situación de elemento interno a esta figura. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Mediante esta representación que se hace aquí en cruz y se ve desde lo que es la planta
y automáticamente vemos que hay una media circunferencia. En realidad el objeto está cortado, sería de esta forma. Si ustedes se fijan, tenemos acá el frente y tenemos la vista planta, ¿sí? La vista superior. Estamos viendo los dos elementos y a partir de esto nosotros podemos sacar la vista, lo que es el lateral para la realización de esta figura que podamos tener. Eso para para identificar o para no olvidarse también, ¿sí? De lo que es la figura que estamos representando. Bien, después hay otros conceptos que por ahí no son tan importantes que ustedes lo manejen ahora, por ahí sí, más adelante lo vamos a retomar. Lo que más me interesa, acá, bueno, esto es antes que me olvide también, esta es una vista girada, que hay veces que hay objetos que nosotros tenemos que representar de forma clara. Y aquí, si ustedes se fijan simplemente con esta imagen, yo no podría saber que tiene todas estas pequeñas aletas y es una circunferencia. Solamente veo aquí líneas entrecortadas, ¿sí? Y nada más. Después veo estas líneas auxiliares que me están indicando que hay una relación en base a esto que tengo aquí. Si ustedes se fijan, está relacionado con esto, ¿sí? Y a partir de eso ya puedo más o menos saber la forma real que pueda tener el objeto. En este caso, desde vistas de frente, vista de planta. Y ahora me voy a la vista con movimiento. Si ustedes se fijan, este es un movimiento que se le da. Acá hubo un movimiento. Esto está movido porque no tendría que estar en esta diagonal. Lo hicieron a propósito para que se vea que hay un cierto efecto de movimiento de la figura. Lo pasa lo mismo aquí. Esto está de forma recta, pero acá le dan un movimiento a la pieza, generan todo este ángulo, ¿sí? Fíjense en todo ese ángulo que tiene, y para indicar que esta pieza tiene un movimiento, ¿sí? En la representación, pero aquí fíjense en la vista de planta no aparece ese movimiento, lo tienen que representar en la vista de frente para que la persona sepa que hay una articulación, en este caso, y como se dice, vista girada se representa de esta forma, con estos efectos que se dice que donde están las circunferencias, y este ángulo que se genera indicando que la pieza tiene ese movimiento, para que vean un poquito más en claridad la situación del objeto. Bueno, y aquí también tenemos otra vista desarrollada, que sería una vista de frente y de planta, y se le da este efecto, para que vean también este efecto, ¿sí? Para que se entienda de que tiene una pestaña o tiene un cierto ángulo, una curvatura, la figura, y esto que está aquí indica eso, en la representación que yo tengo del objeto, ¿no? Para ver, esto sería hasta aquí, sería hasta ahí la figura. Pero le dan esta cierta eh, imagen aquí que sale desfasada un poco para que se vea que tiene esa aleta, en este caso la figura, ¿no? Que se está mostrando. Bueno, eso también para tener en cuenta la representación de objetos de distintas vistas, pero siempre basándonos en la vista de frente, en la vista de planta, en la vista de perfil, con algunas características para las formas de cómo generar las líneas, para ver si hay movimiento, si hay un tipo de efecto de la pieza, bueno, todo eso está relacionado. Bien, vamos a lo que es cortes. En una figura, que en la mayoría de los casos ustedes van a ver piezas de esta forma, ¿sí? Que tienen un cierto plano atravesado. Este plano de corte es donde la hoja que yo tengo,
o donde voy a trabajar, me va a indicar esa situación de que hay una hoja o un elemento que va a representar esta vista, ¿sí? No va a representar todo el objeto, sino va a representar lo que está en rojo, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de, en este caso, el corte, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Bien, para esto hay un pequeño, a ver, les voy a mostrar rápidamente. Les cuento que, bueno, aquí también dejé un video de cómo se mostraría dibujándolo en la hoja las vistas, por las dudas si no hay problema de que lo repasen. Es parecido a esta página, también les dejé esta página para que representen o para que vean un poquito las vistas y estos videos que están aquí. Perdón, acá me pasé. Todavía perspectivas, ¿no? Era de cortes lo que quería mostrarles. A ver, estamos aquí, esta parte de cortes. Voy a aumentar un poquito. Lo voy a pasar rápido. Un poco porque vean algunas cosas que no es todo lo que me importa, pero hay cuestiones que sí están buenas. En numerosas líneas. Bien. Determinar claramente la forma y detalles de una pieza en el dibujo, y más aún cuando dichas vistas contienen numerosas líneas invisibles. Un método convencional para describir mejor estas partes es el empleo de cortes. Un corte es un plano secante imaginario que pasa a través de un objeto con el fin de mostrar su interior o la forma interna de una de sus partes. Para una mejor comprensión, tomemos este modelo y hagámosle un corte en sentido longitudinal y veamos en él sus características internas y el proceso de movimiento para su representación. Ahora, la representación gráfica convencional. Aquí se ven todas sus características técnicas de trazado. Sección. Recibe este nombre la vista dibujada una vez realizado el corte. La superficie afectada por el plano imaginario de corte es rayada o asurada en la nueva vista a un ángulo de 45 grados con líneas finas y espacio único. Bien. Aquí le dicen que el corte, Uniforme. saquemos un poquito la rayita. Esta nueva vista es también llamada vista en sección o vista en corte. A ver, quiero volver un poquito para el 45 principio. grados. Aquí. Bien, en este caso, el cilindro que estaban haciendo el corte, tengan en cuenta de lo que decía, de estas rayas que van a atravesar en forma de 45 grados para representar que esto es un corte, ¿sí? Ahora, lo que va a representarse esto es la sección. La sección que se genera a partir del dibujo ya plasmado en la hoja y que permite identificar que estamos viendo el interior del objeto. Y ahora, estas relaciones de A y A' van a indicar hacia dónde estoy mirando. Si ustedes ven un objeto, vamos a ver en el caso de... vamos a salir de aquí. Volviendo de nuevo al caso... a ver si lo tengo por aquí. Aquí, ¿sí? Yo tengo dos partes del objeto cortado. Tengo, en este caso puedo decir que esto sea A', y va a haber una raya que va a pasar o una línea que va a pasar sobre el corte, y este corte puede estar mirando hacia un sector. Depende hacia dónde esté mirando yo la pieza, va a haber unas líneas auxiliares que representen con estas letras, puede ser A, puede ser B, depende de los cortes, los distintos cortes que tenga. Si es solamente un solo corte, se pondrá A, y así son más cortes, va a ir sumándose las letras A, B, C, bueno, dependiendo. En este corte también podremos ver el objeto y podríamos usar B en
cuestión de esta representación, ¿sí? Pero como para que tengan en cuenta, uno hace un corte imaginario, donde pasa en este caso, puede pasar la hoja, para que represente este corte, que va a llamarse sección, lo que está después dibujado en la hoja, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Bien, sigamos con el video. Con líneas finas y espacio uniforme. Esta nueva vista es también llamada vista en sección o vista en corte. Línea de corte. El plano de corte se representa por una línea más gruesa que las de contorno, de trazo largo y dos cortos, rematados en sus extremos con flechas. El nombre de corte está dado por dos letras gemelas o primas. Las flechas indican la dirección con que mirará el observador para dibujar el corte que... Bien, aquí fíjense en el tipo de línea, es gruesa, pero a la vez también tienen estos puntitos que la identifican, estos que están aquí. ¿Sí? Esto es clásico, sí, clásicos líneas de corte que indican el corte por ese tipo de características, ¿no? Para que tengan en cuenta. Para dibujar el corte que se ha realizado, es decir, la vista en sección o sección. Aplicaciones. Normalmente en casi todos los dibujos industriales se recurre a este sistema de representación universal, ya que en la práctica las piezas industriales son muy complejas. En planos de arquitectura es también muy frecuente encontrar dibujos con cortes, sobre todo en cimentaciones y estructuras, ya que ayudan a aclarar muchos detalles de construcción. En general, los dibujos referentes a cortes o secciones tienen por objeto expresar de una manera... Bien, acá, si ustedes ven a la pieza, en este caso es toda una sola pieza, pero imaginariamente le hacen el corte para que vean internamente cómo está constituido también, o si hay algún elemento que hay que ver internamente, como sería en el caso de una vivienda o de otro tipo de producto que necesitemos ver el interior mediante la visual, ¿no? Mediante el dibujo. Clara las partes ocultas de una pieza u objeto cualquiera, dándonos por consiguiente una verdadera representación de sus características interiores, como son los huecos, orificios, etc. Clases de secciones. Sección total. Se obtiene pasando un plano secante de lado a lado de un objeto y removiendo la mitad de él para dar una vista o sección de sus partes internas. Este es el tipo de corte más usual. Obsérvese que el plano de corte no cambia de dirección y por lo tanto lleva un solo sentido. Esta sección es utilizada cuando el objeto no ofrece mayor grado de complejidad. Es importante recordar que los cortes deben hacerse paralelos a los ejes y nunca diagonales. Sección escalonada. Esta es una clase de corte total en el cual el plano secante es quebrado para que pase por las principales características que aparecerían ocultas en un corte total. En este ejemplo, el plano secante, distinguido con color verde, se quiebra para que pase a través del agujero grande. Bueno, esos son tipos de secciones y de cortes que por ahí todavía no nos interesa tanto porque no vamos a profundizar tanto, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito. Al cuarto. Segundo, la línea de división entre la mitad seccionada y la mitad no seccionada es una línea de eje. Sección girada. La sección girada se emplea para describir una sección transversal de una parte, eliminando la construcción de una vista completa. La sección puede rotarse
y superponerse a la vista o puede rotarse y dibujarse fuera de la vista. Bien, ese es otro tipo de sección que, bueno, también indicaría para representar cómo está, digamos, el objeto entero y cómo estaría la parte cortada y ponerlo uno sobre el otro, ¿no? Pero bueno, también eso, no. Esto sí está bueno, que está relacionado con lo que recién les mostraba de la situación del movimiento que puede tener la pieza. Si ustedes se fijan acá, la misma situación que teníamos de que este objeto tiene un movimiento. Vamos a ver cómo se representa dentro de lo que es la sección. Frecuentemente se presentan en números impares, originando una proyección asimétrica y confusa. Por tanto, se deben abatir o alinear estos detalles para hallar una simetría que muestre las formas reales. En todos los casos de alineamiento o abatimiento, se considera que los detalles se hacen girar alrededor de un eje para proyectarlos en la vista que sea necesaria. Sección de detalle o desplazada. Sencillamente es una sección girada como la vista anterior, pero se diferencia en que no se dibuja dentro de la vista, sino que se desplaza a un área abierta del dibujo. Con frecuencia, la sección desplazada se dibuja a una escala aumentada para mayor claridad y facilidad de acotar. Bien, en este caso, cuando hablamos de la pieza que veíamos recién, aquí, que estábamos trabajando hace rato, aquí, es si yo doy vuelta o no la pieza también, ¿sí? Si la posiciono de un lado o del otro, cambia la forma también del objeto. Eso como para que tomen en cuenta lo que había dicho hace rato. Y el caso de generar un pequeño, digamos, sacar el objeto afuera. Sección interrumpida. El corte irregular permite mostrar la parte interior sin afectar los otros detalles de las demás vistas. Es también llamado corte irregular o corte rasgado. Disminuye la necesidad de líneas invisibles adicionales. Normalmente este corte se hace directamente en una vista. Medias vistas. Cuando el espacio es limitado para la representación de las vistas completas, el dibujante emplea la práctica de hacer media vista superior o lateral de una pieza simétrica. Se pueden referir 3 casos en los que se utilizan medias vistas. Primero, se dibuja la mitad de adelante cuando la vista correspondiente es exterior. Segundo, se dibuja la mitad de atrás cuando la vista correspondiente es una sección completa. Tercero, se dibuja también la mitad de atrás cuando la vista frontal es una media sección. Bueno, esos son casos en situaciones de objetos que uno quiere visualizar o quiere representar, pero utiliza parte de los cortes, no usa todos los cortes en toda la pieza. Eso va a depender en situaciones particulares de mostrar un objeto. También eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vamos a pasar un poco más. A ver. Aciurado y representación de materiales. El rayado o aciurado de las vistas en sección no solamente sirve para mostrar la superficie afectada por el corte, también sirve para conocer el material con el cual se fabricará el objeto. Por ejemplo, hierro fundido, acero, bronce, latón, cobre y sus aleaciones, plomo y aleaciones, magnesio, aluminio y aleaciones, aislante eléctrico, madera, concreto, aislante acústico, vidrio, líquidos y embobinados eléctricos. Todos estos rayados o aciurados se trazan a 45 grados en las vistas y 60 grados en isométricos. 5 principios para hacer cortes.
Primero, rayado de secciones. El aciurado es un rayado uniforme con líneas finas, por lo general a 45 grados con las líneas principales de las vistas. Así se indica. El espaciamiento de estas líneas es de aproximadamente 1 milímetro. Segundo, se deben evitar hasta donde sea posible las líneas ocultas o invisibles, pues estas limitan el objetivo real de un corte. Tercero, no se cortarán tornillos, pasadores, chavetas, nervaduras, ejes y, en fin, todos aquellos objetos macizos y que, por lo tanto, no tienen formas internas complicadas que mostrar. Cuarto, cuando se hacen secciones de montaje, las diferentes piezas que lo componen se diferenciarán por el cambio de sentido en la dirección del aciurado o bien por el tipo de material. Bien, en este caso, el rayado o aciurado es lo que identifica el corte dentro de las vistas de un objeto. Si ustedes se fijan, cuando vamos aquí a la zona de cortes y secciones, vamos a empezar a ver los objetos ya con sus secciones a partir de un corte que se haga por el trazado de las líneas en 45 grados. Recuerden que el aciurado, que es este trazado de líneas, tiene identifica distintos materiales, depende con qué esté construida la pieza. ¿Sí? Eso está bueno para que ustedes vean las situaciones que tengamos que hacer algún corte. No lo vamos a hacer en el caso del comedero, pero posiblemente sí prácticas de este tipo en lo que es LibreCAD, para hacer práctica vamos a tener. Bien, me está quedando 1 minuto 18. Les cuento que todavía tenemos que seguir un poquito con lo que es perspectivas. Así que vamos a hacer se va a cortar ahora dentro de 1 minuto, menos de 1 minuto, y entramos nuevamente. Aviso por las personas que están ahora hasta el momento, son 12 personas. Repito quiénes son: Wilson, Tupac, Talia, Telma, Micaela, Julieta, Jennifer, Sabrina, Dorelia, Brisa, Araceli y Edison. ¿Sí? Así que se corta y seguiríamos con perspectiva. Bueno, no, en realidad termino de comentar un poquito más al respecto de las vistas, las secciones y los cortes, porque es importante saber al respecto. Y de ahí pasamos a tipos de vistas, perspectivas, perdón, y hablamos un poquito de cotas. Con eso ya dejaría paso a unas pequeñas preguntas tipo ejercicio sobre estas temáticas, pero no van a ser tan complejas, son bastante fáciles, ya están listas ahí, pero está bueno que los que conozcan un poquito al respecto. ¿Sí? Bueno, entonces ya se corta, ya se está por cortar. Bueno, ahí están entrando
Bien. ¿Por qué es importante manejar la representación del objeto con vistas y cortes y secciones? Básicamente, a ver, antes que entren todos, está faltando Micaela, Araceli, Talía Telma. Bien, ya están entrando, faltaría Talía nada más, que también ya se está uniendo. Bueno, como le decía, ¿por qué vamos con el tema de vistas del objeto, cortes, identificar sus orígenes en la representación, en el plano? ¿Por qué vemos toda esta situación de normas que tienen que tener? Básicamente porque en lo que es la construcción de un objeto debemos basarnos de forma clara y precisa cómo es el objeto de forma exterior y de forma interior también. Eso también es fundamental. Por eso tenemos que conocer esto, saber al respecto de estas técnicas de trabajo en dibujo para que el objeto, cuando yo lo represente en el plano, en el papel, sea de la forma más precisa y real. Si es posible, sea lo real el objeto. Y por eso yo necesito tener las medidas, saber los materiales, para a partir de ello poder hacer el diseño y ese diseño sea lo más eh, concreto y exacto y perfecto. ¿Sí? Bien, y esa situación de conocer qué es una vista, los tipos de vista, qué es un corte, qué es una sección, trabajar con las técnicas de generar, digamos, en este caso, la representación de esa sección y de esos cortes quede de forma clara a la hora de que el plano del objeto, con sus perspectivas, con sus vistas, sea perfecto. ¿Sí? Eso para que quede claro. Aquí les queda entonces material en esta parte de dibujo técnico, vistas, secciones y cortes. Está el video que les mostré recién, está el video que vimos ayer de diferencia entre sistemas de representación en el plano del objeto, ya sea el americano o el ASA o el ISO-A o el europeo, el sistema de representación europeo, que es el que manejamos nosotros, que es el ISO-E o el DIM, ¿sí? Y después de ahí fuimos trabajando la representación de cómo hacer las vistas del objeto en el plano. ¿Sí? Denme un segundito. Bien, ahora sí. Tengamos en cuenta, vamos a pasar ahora a lo que es perspectiva y cotas que tenemos que tener en el objeto. Si ustedes se fijaron anteriormente, el objeto de base que teníamos tiene una vista, una perspectiva, perdón. Tiene una perspectiva de la representación del mismo. ¿Sí? Ese objeto está dividido, si yo paso un eje por la mitad, tiene un eje de división, donde separa los planos. Por ejemplo, este sería el plano, este sería otro plano, y tengo el plano de arriba. ¿Sí? Ahí estoy viendo con la vista de perspectiva lo que sería el objeto. En este caso, vamos a decir que es una perspectiva axiométrica. ¿Qué me permite a mí las perspectivas? Ver la profundidad, ver, precisar algunos detalles del objeto que no los podría ver a simple uso de tres vistas, y a la vez, ¿sí? Ver, de poder observar ciertos detalles ocultos que pueda tener el objeto. Ahora, yo puedo representar las vistas primero y luego la perspectiva, o puedo hacer la perspectiva del objeto y luego hacer las vistas, como en este caso pasaba, como pasa aquí.
son dos opciones que pueden tener. Yo, como tarea, esta tarea como ejercicio, mejor dicho, dentro de dibujo técnico, llegábamos casi siempre a septiembre, octubre, y la idea era trabajar a full con lo que es perspectivas, ya habiendo visto lo que es vistas, ¿sí? Y trabajábamos lo que es perspectiva. Vamos a ver qué tipos de perspectivas hay en base a las distintas técnicas que puedan haber. Básicamente todo se basa en la cantidad de ángulos en los cuales tracemos el objeto. Si aquí se fijan ustedes, tiene también un trazo de cierto ángulo, ¿sí? Y otro ángulo que va a identificar las vistas isométricas, militar, caballera, ¿sí? Todos estos tipos de vistas representan distintas formas que yo quiera ver de profundidad o no del objeto. Fíjense, acá tenemos la perspectiva militar, ¿sí? Que como les decía, cuando tenemos las vistas simplemente de frente o alzado, o la vista de lo que es planta o superior, o la vista lateral, estoy trabajando con dos dimensiones. Ahora, en el caso de las perspectivas, ya estaría utilizando un plano con tres vistas, con las tres dimensiones del objeto. Eso para que tengan en cuenta, también como otra característica importante. Está la perspectiva caballera, la militar, ¿sí? Tenemos otro tipo de perspectivas como ser la cónica, que no es tan utilizada, o yo no la uso casi. Sí, lo que utilizo son la militar y la axiométrica, o los que trabajamos en la práctica, ¿sí? Y aquí ustedes pueden visualizar algún tipo de características en las formas edilicias, de cómo se basa en las perspectivas para poder representar un edificio, una casa. También están los puntos de fuga, que en este caso se trabaja a partir de ver el objeto eh, a través de un plano, de una línea de tierra al fondo y un objeto traído al frente, ¿sí? Para dar un efecto también distinto de vista, como si uno estuviera arriba del objeto, pero mirando todos los tres planos también, ¿sí? Hay distintos puntos de fuga que podemos trabajar. Fíjense en dónde se pone el punto de fuga. Estos son puntos que eh, permiten proyecciones del objeto. Y al revés, como trabajábamos en la vista, que en el objeto nosotros teníamos la perspectiva del objeto y llevábamos las vistas, en este caso tenemos, tenemos las proyecciones y yo trazo proyecciones para representar el objeto, sea al revés. Bien, algunos ejemplos al respecto de algunos juegos, por ejemplo, también de que se basan en el caso de perspectivas, ¿sí? Fíjense, acá tienen un edificio usando perspectiva cónica, acá tienen una obra de arquitectura también, perspectiva también cónica, un videojuego realizado utilizando perspectiva cónica y otro más, ¿sí? Fíjense en esas perspectivas que, yendo al principio, tienen esta característica, ¿sí? Como tener una parte recta y después un ángulo. Es decir, si yo representaría el objeto, tengo 60, por darle 60 grados, y aquí tendría, 90, tendría un ángulo, ¿sí? De esta forma, 90 solamente, con el eje central. Entonces, yo veo una cara de esta forma y la otra con ángulo. Si tendría que representarlo de esa forma. Aquí, si ustedes se fijan, trabajo con ángulos de 30 grados, ¿sí? En el caso de lo que es cónica, tengo una parte con ángulo y la otra es recto, directamente. Eso también para representar las vistas, perspectiva, trabajamos con ángulos. Dependiendo de la cantidad de ángulos van a ser las distintas perspectivas que yo tenga para trabajar.
En el caso de un ejercicio que hacíamos también con los chicos para lo que es perspectivas isométricas, era hacer este cubo con la representación de círculos, en este caso, es un cubo, ¿sí? Donde tenemos internamente representado las circunferencias. Fíjense, en este es un cubo y dentro están las circunferencias, para hacer un poco de práctica en relación a lo que se está trabajando, ¿sí? Eso también era parte de la práctica. Después tienen el paso a paso del trazado de una perspectiva isométrica, ¿sí? De cómo trabajaría en el papel haciendo una perspectiva isométrica. Pongo la regla, en este caso, la regla T, la escuadra, el cartabón que le dicen. Usando las distintas líneas voy trazando paso a paso el objeto. Esta técnica yo no la utilizo de esta forma, yo más me baso en trabajar con los ángulos y después recién hacer la figura, pero bueno, es otra técnica que está buena también que la vean, pero está buenísimo y a partir de ahí tienen ejemplos dependiendo de nuevo, como les digo, básicamente de los ángulos que yo tenga para ir representando. Y hay una técnica de llevar las reglas, perdón, las escuadras, para que se haga todo en paralelo. Fíjense, si yo trabajo con esta en paralelo, esto tiene que estar en paralelo y esto tiene que estar en paralelo. Si yo trabajo con otra línea, esta línea que viene aquí ya me guía con esto y con esto, ¿sí? Y luego la línea de base, la horizontal, perdón, la vertical que tengo aquí, ¿sí? Me va a guiar para estas líneas. Todas se basan en estas líneas, también paralelas a lo que tengo, para ir trazando la figura que yo trabajo, que quiero representar. Tengo las medidas y a partir de las medidas voy trazando paralelas y relacionando todo para que quede de la mejor forma el objeto en perspectiva, ¿sí? Bien, aquí les muestra el paso a paso de cómo hacer esta figura, que yo les había dicho, que la trabajábamos. Está buenísimo porque las formas de trazado para hacer circunferencias y que sirve bastante. Y el año pasado estuvimos trabajando cuando tuvimos que hacer las ruecas para hacer las impresiones 3D y había que utilizar este tipo de metodología para sacar las circunferencias. Está buenísimo que esto lo podamos hacer en algún momento también con el programa LibreCAD, por ejemplo. Pero sería mucho más fácil. Por ahí, usando la parte de las técnicas manuales, implica más cuidado de la limpieza, de que no se ensucie la hoja, concentrarse. Usando la computadora no es tanto. Sí, hay que tener práctica y saber cuáles son los distintos eh, elementos que tenemos que controlar en la computadora, las herramientas que tenemos y cómo usarlas en ciertos puntos, nada más. Por eso es, como siempre, por ahí lo que trae la computadora es agilizar un poco los procesos y el trabajo, ¿no? Bien, eso para tener en cuenta. Bueno, acá les va explicando después cuáles son los grados que tiene la perspectiva militar, también cómo trazar un objeto en perspectiva militar. Todo esto a partir de la explicación paso a paso, que bueno, para no perder tiempo directamente voy a dejar que ustedes revisen las cantidades de ángulos que tienen que tener en cada caso, las perspectivas, cómo a partir de cada ángulo se generan la clasificación de perspectivas. Y yo lo que quiero pasar ahora ya es a cotas, ¿sí? Las acotaciones. Aquí también tienen otro caso, un video, dejé varios videos que están buenísimos, desde cómo se traza perspectivas isométricas o también dos ejemplos. Una que está relacionada, por ejemplo, este tipo de video está relacionado con el que trabaja en vistas aquí.
porque en realidad tendrían que ver este video primero para ver el que está aquí. Pero igual no va a haber drama, van a entenderlo, pero eh, lo comento para que tengan en cuenta, ¿no? Que primero, la persona, en este caso el profesor Juan Hermani Romero, hace la perspectiva del objeto, hace el objeto en perspectiva, que sería esto, y luego saca las vistas, ¿sí? Pero por las dudas les comento eso. Si ustedes ven primero el video de vistas, van a ver que ya tiene el objeto hecho y saca las vistas. Pero anteriormente él hizo la perspectiva. Por eso les digo que a veces uno puede basarse en las vistas para hacer la perspectiva o en las perspectivas para hacer las vistas, ya sean las tres vistas que básicamente son básicas y después saben que son más las vistas, ¿no? Ya vimos recién. Bien, ¿qué tenemos en relación a las cotas? Tenemos que tener varios elementos, como las líneas auxiliares. Eso por ahí está como pregunta también, ¿cuáles son los elementos de las cotas o cómo acotamos un objeto? Acotar es sacar todas las medidas exactas que tengamos de un objeto. Y cómo hay técnicas para hacerlo. No es que uno pone y chao las medidas y listo, ¿no? Fíjense en que nos manejamos en paralela, ¿sí? Con las líneas de cota a la medida que queremos generar. Hay varias formas de acotar. Una es con flechas, otra es de hacer un corte, ¿sí? Vendría la recta bajo en este caso la línea auxiliar y genero una pequeña diagonal, como se ve ahí, que también sería otra forma. Y la siguiente sería, llega el punto de cota, sería en este caso lo que está llegando o que tiene cruce y genera un pequeño círculo que indica también que es una cota. Y sobre la cota voy a generar la medida que tiene en ese momento, ese objeto. Eso para que tengan en cuenta. Entonces tengo la línea auxiliar, que es lo que sale como proyección del vértice. Luego el símbolo final de la cota que vendría de la línea de cota, que sería toda esa línea de cota con, ya sea represente con flechita o represente con la cruz cortada o con la circunferencia, ¿sí? A partir de eso son los elementos más importantes a tener en cuenta. Igual aquí tienen bastante detallado cuáles son las características al respecto de las cotaciones que puedan haber. También tenemos que tener en cuenta que hay casos puntuales donde las cotas se pueden representar de una forma distinta, pero es porque por ahí no tienen el espacio suficiente. Fíjense aquí, hay una pequeña flecha que es donde se genera la arista, digamos, y se da la palabra matar la arista, pero bueno, está relacionado con la medida que no puede ser marcada de esta forma y tiene que salir de lo tradicional que sería esto, ¿sí? Fíjense, se genera este espacio y se pone la medida. Creo que está eh, muy pequeño el espacio para generar todo el comentario de las medidas, ¿no? Eso por un lado. Después los símbolos que pueden haber. Tenemos el símbolo de diámetro, el de cuadrado, radio, radio de esfera y diámetro. Todo esto relacionado con círculos, circunferencias, cuadrados, bueno, depende en el momento que ustedes necesiten utilizar esto para representar la cota. Si ustedes se fijan aquí con esto, están sabiendo de que esto no es un cuadrado, sino que es una circunferencia, es una vista que se tiene, pero en realidad si cambio a una vista lateral, voy a ver que tiene esta forma y ya se van a dar cuenta, pero a partir de esto ya lo saben. Y aquí, esta zona, esta vista que viene aquí es cuadrada. Esto es circunferencia y esto es cuadrado. Una unión. A partir de las acotaciones de las cotas puedo saberlo, ¿sí? Bueno, y con eso, bien, otra cosita que tienen que tener en cuenta de las cotas es, fíjense aquí cómo generar una relación de acotación de diámetro.
viene una línea de diámetro, sale hacia afuera y representa de esta forma la cota del círculo, de esta forma, ¿sí? Para dar un ejemplo. Y bueno, eso es lo más importante a la hora de generar acotaciones. Igual después tienen aquí una pequeña referencia de las normas, de dónde surge toda la relación de utilizar estas formas, estas técnicas de acotación a lo largo de la historia, ¿no? Para que tengan un poquito más en claro. Bien, vimos repasando a grandes rasgos que tenemos que partir del objeto teniendo en cuenta las vistas, tenemos que tener en cuenta las secciones, los cortes, las perspectivas ya del objeto en 3 dimensiones, que hay distintas perspectivas dependiendo de los ángulos que se utilicen para representar esas perspectivas, y que una vez que tenemos ya el objeto en vistas o en perspectiva, generamos acotaciones con sus respectivas medidas para que el objeto a la hora de ser llevado a la construcción, el personal que esté en la construcción pueda guiarse y construir de forma correcta el objeto, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar midiendo nuevamente, porque esas medidas ya se les han pasado en el plano y tienen que estar perfectas. Todas estas mediciones tienen que ser exactas, tienen que ver, como siempre, precisión. El dibujo técnico es lo más preciso posible. Si hay algún pequeño error en la medición, lamentablemente pueden sufrir muchos problemas. Bien, mañana voy a hacer un repaso de esto y voy a responder rápidamente el ejercicio de práctica que ustedes tienen aquí. Si ustedes se fijan, tienen yo también otro ejercicio, además del que tenían anteriormente, que era el de diseño industrial, tienen ahora el de vistas, cortes y cotas, ¿sí? Son preguntas no muy complejas, es muy básico, pero estaría bueno que además de que me hayan escuchado un poco, repasen algunos conceptos que no van a ser tan difíciles, como les digo, repasen un poco lo que tienen aquí para la lectura, para ver también en video, y después hacer las respuestas de este ejercicio. Bueno, yo creo que para no perder, pero para no irme mucho por las ramas, creo que eso sería por ahora todo, y para que no se genere también un aburrimiento por parte de ustedes. Sé que son conceptos por ahí que no tiene, bueno, no sé si aburridos, pero que son un poco complicados porque hay que eh, llevarlo a la práctica. Esto después cuando ya trabajen con LibreCAD o trabajen en la hoja, ¿sí? Van a ver que son conceptos que hay que saber para poder representar un objeto, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, comentarios, consultas, de lo que sea, me dicen. Hasta el momento habían 12 y quedaron 10. No sé quiénes habrán escapado. Les cuento nuevamente quiénes quedaron. Edison, Araceli, Brisa, Dorelia, Sabrina, Micaela, Talía, Tupac, Wilson, Liendro. Bien, preguntas, comentarios al respecto, ya sea de vistas, ya sea de secciones, de corte, de perspectiva, de cotas. Vimos bastantes cosas. En realidad, todo esto se tendría que ver en más tiempo, pero hay más detallado. Tendríamos que decir una clase para sección, una clase para vista o 3 clases para vistas y así, pero en realidad la práctica es lo más importante para mí y después ya cuando tengamos la parte de trabajo en LibreCAD, ahí vamos a ir viendo. Pero igual, preguntas, comentarios al respecto, escucho. No sé, Tupac, no sé, Brisa, que lo veo ya en principio. A ver, empecemos, yo voy a ir uno por uno preguntando, a ver qué me dicen. Tupac, ¿me escuchaste bien? ¿Estuvo cortado? ¿Alguna consulta? No, si se escuchó bien, profe, está bastante claro. Los videos por ahí no, Bien, no se escuchaba como que se cortaba así. igual el video quedan ahí para que lo revean
digamos, está relacionado con todo esto que estamos viendo hasta el momento. Pero me interesaba de que lo vean de forma en el video porque por ahí yo puedo hablar y no les queda claro. Entonces, mostrándoles ahí la visual del video, mejor todavía. No sé, en tu caso, Brisa. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No, ningún problema, solo en el video con disculpa, pero no, después no, ningún, todo bien. Bueno, gracias por avisarme de eso, entonces lo voy a tener en cuenta para la próxima cuando pase otro video. Dale, profe. Sabrina. Hola, Sabrina. No hay dudas, profe. ¿Cómo le va, Sabrina? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Edison. Ninguna duda, profe. Pero seguro, ¿no? Ese de ninguna duda, por ahí yo estoy, nada, se entendió ni un pomo, dice. Bueno. Micaela. Hola, Micaela. Ninguna, profe, ninguna. Bueno. Hola. Bueno, me alegro. Entonces, cualquier cosa, me avisan, ¿no? Tengan duda, ¿no? En preguntar. Araceli. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Mira, Ninguna. por ahí lo bueno es que esto queda grabado. Después lo pueden ver de nuevo o pueden ver también los videos que están en la lección. Todo eso está para que lo vean. Si tienen algún problema para ingresar a algún lugar, para ver los videos, para ver yo dejo los PDF, dejo todo para que lo revisen. Igual, como les digo, no es tan profundo lo que vamos a hacer. Las preguntas aquí que tienen de ejercicio no son preguntas de la universidad, sino son preguntas sencillas para un nivel de aprendizaje de dibujo técnico básico en principio, ¿no? Talía Telma. Hola, Talía, tanto tiempo. Gracias por presentarte Hola, y profe. por participar. ¿Qué estuvo pasando? Que estuvo, viste, bastante alejada de nosotros, de las charlas que tenemos por las tardes, chicos. Tenía problema en instalación, esas cosas. Ah, muy bien. Pero ahora vos me escuchaste bien. ¿Cómo fue tu situación? No, sí, estaba bien. Bueno, Talía, a ponerse al día con lo que falte, porque como le digo, hay muchas cosas anteriores que yo fui dando y no, por ahí no veo que participan y después se le va a complicar porque se va a juntar todo. Lo bueno es que ustedes tienen los tiempos dependiendo de sus tiempos. En cualquier momento lo pueden hacer y no es tan difícil, no es que va a llevar mucho tiempo hacerlo. ¿Sí? Así que cualquier duda que vos tengas, Talía, me avisás y avisale a Nahuel. Creo que Nahuel es pariente tuyo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, comentarle a Nahuel, él me decía que sí estaba haciendo, pero por ahí yo no veo que haga tanto, porque yo después me fijo en las tareas, en los ejercicios y no veo que estén respondiendo. ¿Sí? Bueno, gracias, Talía. Wilson, ¿cómo fue tu caso? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Yo no... Parte, me escucha 20 por... Bueno, igual queda el video para que lo vuelvan a ver, si necesitan ver, si necesitan recordar alguna parte que dije. Bien, Dorelia, por último. Todo en claro, profe. Bueno, Dorelia, cualquier cosa me avisan, por favor. Y traten de hacer los ejercicios, las actividades anteriores que tienen, ¿no? Por favor. Bien, por ahora sería todo. Mañana, bueno, ahora mismo les voy a pasar un link de la página a la que tienen que entrar. Voy mostrando. ¿Dónde está LibreCAT? Es esta página. Les voy a dejar para que... Voy a borrar esto. A ver, les voy a copiar. Mira, primero voy a descargas, directamente de descargas. Les voy a copiar el link en proyecto.
Bien, ahí les dejé el link, les pasé por el WhatsApp de esta página. Van a tener que descargar, si tienen Windows, si ustedes se fijan, aquí aparece Windows. Pueden descargar desde aquí o pueden descargar desde aquí. Si tienen Linux, ya es otro tema, un poco más complicado. ¿Alguien tiene Linux? ¿Alguien tiene Guaira en este momento o no? Bueno, si tuvieran Linux, tienen que hacer clic acá donde dice PPA de Launchpad, ¿sí? Y si no, lo demás, ya sea de Surfpage o de GitHub. Nadie creo que tenga un Apple, pero bueno, por las dudas acá está la de Mac. Pero Windows, de estas dos opciones, descargan. Una vez que descarguen, el archivo se alojará en descarga y mañana lo utilizamos, ¿sí? Eso sería por ahora todo. Recuerden ver el tema de ir descargando el programa, si no demoramos mañana y explicamos un poco los ejercicios. Les voy mostrando más o menos qué tendrían que responder en los ejercicios de vistas, cortes y cotas. Y acotaciones, mejor dicho. Bueno, creo que es todo por ahora. Si no hay ninguna duda, por favor necesitaría que todos me vayan haciendo el OK o la manito para arriba para saber si hay alguna duda. OK sería con la manito que tienen abajo para hacer algún tipo de interacción. Bien, todos, Brisa, Sabrina, Araceli, Micaela, Edison, Wilson, Dorelia. Me faltaría Talía y Tupac, que me den el OK. O si tienen las manos para levantar. ¿Alguna consulta? Si no, hay una manito de Talía para el OK. Te faltaría vos, no mataría. Ahí está. Bien. Muchas gracias, chicos. Estamos en contacto mañana. Suerte.